Continuamos con este documental sobre la Diablada, esta vez en su cuarto segmento, aunque todavía seguimos en la segunda parte sobre estos debates de orígenes, donde hemos tenido invitados tanto bolivianos como peruanos. Continuamos con ellos, especialmente con Luis Valverde, quien tiene cosas muy importantes que decirnos. Desde 1906, en que se funda la auténtica, ¿no? Ha habido un continuo histórico. No se ha dejado de bailar esa Diablada hasta ahora. Entonces, por eso digo, tiene un lugar y época de nacimiento y no se baila hasta ahora. Si hubiese habido en los siglos XVIII o en los tiempos coloniales, ¿no?, danzas de diablos, no son esas danzas de diablos las mismas de las que estamos hablando con la Diablada actual. Yo les digo, no son diabladas, son danzas de diablos de los cuales tenemos muy poca información. No hay, la gente habla como si fuera la misma danza, ¿no? En Juli había una danza de diablos, probablemente lo había, ¿no? Pero esa no es la Diablada que se baila ahora. No ha habido un continuo histórico, y al no haber una continuidad histórica, yo estoy casi 100% seguro que los pobladores residentes de la ciudad de Oruro que diseñaron estas primeras Diabladas, ¿no?, estaban pensando en reconstruir algo que su memoria colectiva les daba de lo que había sido en la época colonial, los autos sacramentales. Porque recordemos que los procesos independentistas interrumpen todo esto. Y los autos sacramentales se difundieron en toda América Latina, ¿no? En todo lugar que hubo, Lima, Buenos Aires, la Iglesia Católica impuso, entonces, danzas de diablos, con personajes, con ángel, con los 7 pecados, con todo. Hubo en La Paz, en Oruro, en Lima, en todo lugar de las Américas, los españoles, en España existen hasta ahora, ¿no? Entonces, en Aullagas debe haber habido, como también había en Arequipa, solía haber, como había, pues, como manifiestan los que sostienen de que existían en Juli danzas de diablos basados en los autos sacramentales, probablemente lo había, pero esa no es la Diablada. Una esa cosita. No es la Diablada que se baila ahora. Totalmente de acuerdo con Luis Valverde Caldas. Danzas de diablos ha habido en toda la América, incluso en la propia Bolivia hay danzas en muchos pueblitos que todavía en esta época deben haber como unas 10 o 12 danzas de diablos. En la colonia con seguridad hubieron muchas danzas, pero esas danzas no son la Diablada, son danzas de diablos que tienen diferentes características y muchas de ellas se han extinguido. En este segmento, así como el anterior video que lanzamos la semana pasada, hemos ya respondido a algunos de los argumentos de estos teóricos puneñistas que dan un origen de la Diablada en Juli. De hecho, me parece que Luis Valverde ya les ha dado algunas luces, pero también responderemos el tema, por ejemplo, de esta pechera con el escudo del Perú que arguyen como prueba de que la Diablada fue llevada de Juli hacia Oruro. Eso obviamente un poquito más tarde, pero antes veremos el tema de la antigüedad, que es también importante. Algunos autores puneñistas, utilizando documentos coloniales, aseguran que en Juli hubo alguna danza de diablos en la época de la colonia, básicamente usando estos textos sobre autos sacramentales, lo cual en lo personal no voy a discutir. Es muy probable que haya habido alguna danza de diablos en la zona. Lo que sí me parece un poco discutible es el hecho de que no existe algún documento de descripción de una danza, que es algo que sería mucho más contundente. Lo que me parece totalmente irresponsable es decir que de Juli a Oruro viajó la danza sin mostrar ninguna prueba en absoluto, como ya lo dijo Luis Valverde Caldas. Y además hay una discrepancia de fondo, porque lo curioso es que en la zona de Oruro también en el mismo siglo XVI hubieron autos sacramentales, si bien no en la ciudad de Oruro, en los pueblos aledaños a menos de 20 kilómetros alrededor. Así que no hay lógica en la teoría puneñista. Además, esto está basado en pruebas, sobre todo de doña Margot Beyersdorf, una antropóloga extranjera, que encontró documentos en la ciudad de Sevilla, España, con lo cual me parece bastante contundente la posición orureñista de que es una danza, la Diablada de Oruro, que nació espontáneamente y sin necesitar influencia directa de ninguna otra parte del mundo. Que la Diablada llegó desde Juli, Perú, a Oruro, y de que más bien está regresando estos últimos años del siglo XX. ¿Qué puedes decir al respecto? No, de ninguna manera, porque en realidad tenemos que remontarnos a Arzans de Orsú y Vela, por ejemplo, cuando nos dice que en la época de Corpus Christi se realizaba
la entrada de carrozas y todo por el estilo, pero también se hacía la representación de los autos sacramentales muy propios de Tarragona, de España, y que nosotros hemos heredado. Nos vamos a equivocar al decir que en realidad de Juli del Perú ha venido a Bolivia, y de esa manera se han ido armando ciertas similitudes. Lo que tenemos que entender es que cada expresión que ha nacido en diferentes regiones geográficas tiene su propia personalidad, que a través del tiempo han ido adquiriendo elementos constitutivos, como por ejemplo, empezando desde la careta, los cuernos curvilíneos, los colmillos, los dientes, etcétera, para luego dar lugar a un personaje completamente diferente a lo que nosotros conocemos actualmente en relación a otros espacios geográficos. Marcos Beyersdorf, en su libro El drama ritual de los Andes, comenta por documentos encontrados en Sevilla de que en el proceso de adoctrinamiento de los urus, cuando la encomienda más grande que se le entrega al Dana, que es la encomienda de Pari, a partir de mediados del siglo XVI, en realidad en este documento se demuestra que un proceso de adoctrinamiento en realidad era justamente que los padres agustinos organizaban actividades culturales en el centro de la plaza de Chayacoyo. Entonces ella decide venir a Bolivia y encuentra que en Oruro, en el carnaval, se hacía este relato de los incas, y este tiene como antecedente el relato que se hacía en San Pedro de Chayacoyo. Estamos hablando de más o menos unos 20 minutos de viaje desde Oruro hasta San Pedro de Chayacoyo. Muy cerca. En todo caso, si los diablos llegaron a Oruro de los alrededores, es mucho más fácil que haya llegado de Juli, ¿no? Por supuesto, porque en realidad ahí tenemos testimonio, por ejemplo, de los diablos de Venta y Media, que era parte de las parcialidades de los uros que venían a San Pedro de Chayacoyo. Tenemos los diablos de Saitoco, que son cerca de Pari, donde vienen los artesanos que elaboraron los trajes que llevaron a Puno. Tenemos también diablos en Caracollo. El autor puneño Cuentas Ormachea dice que la diablada puneña se hace con sicumorenos. En cierto modo, esta afirmación tiene algo de verdad y tiene algo de error. Efectivamente, los sicumorenos o mistisicuris son una de las danzas que se conocen en Puno, pero para información de la gente que me está escuchando en este momento, esa danza no era originariamente peruana, es una danza que fue llevada en el siglo XIX de Sica, La Paz, hacia Puno, que tenía un diablo, y no era realmente una diablada, sino era una multidanza, una danza diversa, tipo farándula jocosa, que llegó del altiplano boliviano. Pero si yo se los digo, probablemente la gente no me va a tomar en serio, por eso prefiero que se los digan sus propios compatriotas, como Luis Valverde Caldas y otra persona que sorpresivamente apareció en los últimos momentos de este documental, pero prefiero que ustedes lo oigan de sus propios labios. En ese artículo indicó que incluso tradiciones como el puneñísimo Sicuri, que practica el conjunto mañazo, entre otros, es también de origen boliviano. En ser una danza típica de puneña, pero la crítica que le hace Omar Aramayo a esta danza, usted le llama el sicumoreno, ¿no es cierto?, que tiene también algunos participantes de diablos, y usted le dice que incluso esa danza fue llevada de La Paz y es una continuidad, o digamos es el mistisicuri paseño. A ver, cuéntanos un poquito eso. Claro, el otro aspecto es que cuando uno hace este tipo de investigación, uno no solo tiene que pensar, y esto es lo que el error que la mayoría de los investigadores cometen, van directo y solamente buscan datos históricos. Y si no encuentran datos históricos, entonces recién empiezan a elaborar hipótesis. Pero no solamente uno tiene que considerar los datos históricos, uno tiene que considerar los datos sociales, económicos, de ambiente cultural relacionados a la época. Entonces, esta referencia nos la da el poeta puneño Inocencio Mamani, que fue uno de los miembros fundadores o más antiguos del conjunto de sicuris del barrio Mañazo. Entonces, él lo sostiene. Esto digo porque, aunque yo he sido un sicuri en mis años mozos y he tocado con los sicuris de Mañazo en su oportunidad, los sicuris del barrio Mañazo tienen más de 100 años de existencia, entonces mucha gente va a pasar y usted sabe, ¿no? Por ahí van allá, ya ves, está diciendo cosas. No son cosas que yo digo, ni siquiera son cosas que un profesor mío, Américo Valencia, puneño él, que comparte parcialmente la visión que yo tengo con respecto a esto,
él mismo toma como fuente a Inocencio Mamani. Inocencio Mamani fue un poeta puneño, miembro de una sociedad intelectual en los comienzos del siglo, que se llamaba la Sociedad Intelectual Orcopata. Y esta sociedad intelectual estaba compuesta por una serie de intelectuales indigenistas. Inocencio Mamani, como uno de los miembros más antiguos de Mañazo, comenta que el año 1892 un vapor, habían vapores en esa época en el lago Titicaca, venido desde Sica Sica, llegó con una tropa de zampoñistas, de zampoñeros, de sicuris, a participar de la fiesta de la Candelaria de aquel año, en 1892, la fecha varía, 1894 dicen algunos, y ellos traen por primera vez trajes de luces, chalecos bordados, como los que se usan en la Cuyabá, pero estos solían usarse en la danza del Misticicuri, ¿no? A Puno. Estamos hablando de una ciudad, en estos años, Puno, de vecinos, mestizos, de hacendados, de gamonales, pero con una considerable cantidad de comunidades indígenas campesinas alrededor de la ciudad, que solo podían entrar a la ciudad cuando era la época de la Candelaria. Y la Candelaria, estamos hablando de una fiesta en la que se ponían antorchas en 4 lados de la plaza y se hacían pagos a la Pachamama y cosas que hasta ahora se hacen, pero la fiesta era netamente campesina, no había trajes de luces, no había nada. Estamos hablando de una ciudad pequeña que apenas estaba empezando su proceso de industrialización, ¿no? Entonces él da testimonio, no es algo que Valverde diga ni que Valencia diga, ¿no? Es algo que él atestimonia que efectivamente llegaron, y al año siguiente el conjunto de Mañazo, que tenía su comparsa era de Cintacanas, una danza indígena, deciden cambiar y tocar zampoña imitando a esta tropa de sicuris marineros que habían llegado y que habían participado, ¿no? Entonces aquí vemos un primer estadio de la influencia que va ejerciendo Bolivia sobre la fiesta de la Candelaria en una etapa bien temprana. Yo escribí un artículo el año 99 en una revista de folclore en Lima que se llama Urpicha, y mi artículo se centraba justamente en las influencias que ha ido cobrando a lo largo de toda una centuria, ¿no? Las danzas, digamos, de Bolivia sobre las danzas de Puno, por algo que se explica con gran claridad. Estamos hablando de una ciudad que se encuentra a miles de kilómetros de Lima, que toda su historia estuvo olvidada por el Estado peruano, ¿no? Como el rincón del Perú, pero que está a 4 horas de La Paz, ¿no? Y de la mayoría de las ciudades importantes de Bolivia, y que por obvias razones su dependencia no solamente fue en algún momento económica de la ciudad de La Paz, sino cultural. Esto es algo que en sociología es explicable y entendible perfectamente. Ni bien lancé la primera parte de mi documental, ustedes saben que mucha gente escribe a sus comentarios una vez que uno lanza los videos en YouTube, y apareció esta persona que me sorprendió bastante. Es un muchacho que tiene más o menos 26 años, su nombre es Rudy Ordoño, a no confundirle con mi amigo Yuri Ortuño, pero él me dijo algo que es muy interesante. Él había hecho un artículo titulado El mito de la diablada puneña, y quiero que él les exprese un poco lo que él ha investigado. Él es un nuevo investigador y pues yo creo que va a un poco complementar lo que nos ha dicho Luis Valverde Caldas. Diablada del barrio Mañazo, ¿no? Y tú dices que es un mito. ¿Por qué afirmas esto, Rudy? Bueno, porque generalmente en los últimos años se ha venido tergiversando y al mismo tiempo generando todo un ambiente pésimo para nosotros que digamos que pertenecemos a la cultura aymara, ¿no? O sea, a tal punto de hacernos pelear, generar discordia entre aymaras, tanto de la parte de Bolivia, de La Paz, como de la ciudad de Puno mismo, ¿no? Mañazo, si bien es cierto, tiene un peso cultural muy importante en el Perú, ¿no? Inclusive para la fiesta de la Candelaria, porque ellos son la primera agrupación. Sin embargo, hay una media verdad que muchas personas o muchos estudiosos, ¿no?, del siglo XX han intentado, no sé si ocultar o tapar a propósito. Y para ello obviamente se han valido de
de teorías, se han valido de información sesgada, haciéndola parecer como la diablada puneña, o sea, la diablada de estilo puneño, como dicen en Puno, ¿no? Algunos investigadores, ¿no? Y lo cual no es cierto, y la historia mismo lo dice. Hay artículos periodísticos, personas estudiosos, inclusive poetas como Inocencio Mamani, que es del barrio Mañazo mismo. Inocencio Mamani, un poeta muy reconocido, considerado el primer poeta quechua en el Perú. Él mismo tuvo porque en los años 50, 40 no había aún este debate, ojo. Claro, el debate se genera recién cuando la Candelaria empieza a tener una importancia tanto cultural como de organización, porque prácticamente movilizaba a toda la ciudad a partir de la década del 60, ¿no? Antes de la década del 60 en Puno, la fiesta de la Candelaria era una fiesta nativa, o sea, prácticamente lo practicaban, en este caso el barrio Mañazo y los barrios o comunidades cercanas como Ichu, estaba también el Huerta Guanaya, ¿no? Pero en sí, yo soy de las personas y me reafirmo en lo que digo, que no existe diablada de Mañazo. Y los escritos lo corroboran. Tú dices que no existe la diablada de Mañazo. Correcto. No existe la diablada de Mañazo. En realidad, Mañazo nace como un conjunto de cintacanas. Cintacanas es una danza prehispánica en la zona aymara de Puno, ¿no? El Mañazo en realidad nace como cintacana, ¿no? El mismo Inocencio lo reafirma. Tanto Rudy como Luis Valverde, como ustedes han podido escuchar en un fragmento anterior, coinciden con que la fiesta de la Candelaria de Puno era una fiesta netamente autóctona e indígena, y que recién con la llegada del misticicurio sicumoreno de Sica Sica en el siglo XIX se empieza a llevar este tipo de danzas de traje de luces que luego van a proliferar. Al respecto de este último, es necesario que el pueblo de Puno, sus clases ilustradas, sus intelectuales e instituciones folclóricas y culturales tengan siempre en cuenta que la enorme variedad de danzas tradicionales campesinas, aymaras y quechuas, diseminadas en todo el altiplano peruano, constituyen el único fundamento para el reconocimiento de Puno como capital folclórica del país. Puno no es capital folclórica del Perú, como algunos suponen, debido a los vistosos conjuntos mestizos modernos de origen boliviano. Los denominados conjuntos de traje de luces, que en los últimos 50 años han proliferado por doquier en el altiplano peruano. Respecto a lo del Misticicuri y el diablo como personaje, fíjese, en el año 90, cuando yo he viajado en la década de los 90, hice muchos viajes a Puno, y en aquella época, cuando he conocido por primera vez a los sicuris del barrio Mañazo, nadie hablaba la diablada de Mañazo. Eran los sicuris, siempre fueron los sicuris del barrio Mañazo. Ahora veo que en el estandarte ponen diablada, porque yo lo entiendo, existe la polémica, existe esto, y todo el mundo empieza a sentar, a alguien por ahí se le ocurre, ¿no? Pero siempre se les conoció en la ciudad de Puno como los sicuris del barrio Mañazo, ¿no? Que, ahí están las fotos, siempre tuvo los personajes del misticicuri paseño, que son el cóndor, ¿no? El diablo era uno de ellos, ¿no? El viejito, la chachi, ¿no? Una serie de personajes que bailaban alrededor de la comparsa. El diablo era uno de esos personajes. Cuando alguien dice una diablada, tú estás hablando de una comparsa de diablos, claro. Ese no es el caso de los sicuris del barrio Mañazo. Pero algunos intelectuales puneños, con textos muy importantes que yo respeto, en algún momento de la década del 60 o 70, o quizás a raíz del artículo de don Roberto Valencia, Belgar, ¿no? A raíz de eso empezaron a hablar sicuri puneño o diablada puneña. Pero si yo entiendo como diablada una danza con comparsa de diablos, ese no era el caso. El Mañazo era un grupo de sicuris, ¿no? Con personajes, y uno de esos personajes que bailaban era el diablo, ¿no? Entonces sería como decir que porque de repente en la morenada o en cualquier otra danza yo incluyo un personaje de oso,
Ya la danza es de osos, es la osada, bueno, es un poco jalado Exacto, los pelos, exacto. el querer pretender. Eso, lo que Mañazo ha hecho por 100 años, se conocía en La Paz como el nombre de Mistisicuri, y se extinguió en La Paz después de la Revolución del 52. Para que ustedes puedan conocer un poco más exactamente lo que es el Mistisicuri o sicumoreno paceño, esta danza que fue llevada a Puno por primera vez en el siglo XIX, y muchos la confunden o le llaman diablada puneña, obviamente, como ya hemos explicado anteriormente. He querido invitar al señor Gerardo Ichuta Ichuta, quien es apodado el señor Mistisicuri. Es la persona que seguramente en esta época conoce mucho más de esta danza y les podrá exponer un poco de lo que se trata el sicumoreno Mistisicuri. Mistisicuri es un género dancístico que, bueno, ha nacido con un solo objetivo, que es el de venerar a los santos y a las imágenes religiosas en general. Yo soy partidario de la heteroglosia en las danzas. Para la gente que vivía en el pueblo se llamaban simplemente sicuris, ¿no? La gente mayor, tal vez, que veía esta danza como nueva o como una innovación, les decía mozos sicuris, ¿no? Sicuris de los jóvenes, mozos sicuris. Luego los indígenas lo diferenciaban de su sicuri, que es el sicuri más lento, el de bombo del plumaje, ¿no? Le llamaban mistisicuri, sicuri de mestizos. Y los nombres alternos que se van utilizando, estudiosos, folcloristas, Sicumorenos, por ejemplo. Sicumorenos en Puno, Pusamorenos. Pusamorenos también en Puno, zampoñeros en Oruro. Es un baile y música mestiza, sí, ¿no? Hecha en base a los sicus andinos, pero hechos a su modo y con escalas, digamos, con posición de tubos europea, digamos. Sí, con una forma occidental. Y esta zampoñada, aparte, tiene una serie de personajes en la danza. A ver, háblanos de estos personajes múltiples que había. El mistisicuri pertenece al género de las farsas, ¿no? Religiosas católicas, como ya había dicho, que se ha creado para esto. Entonces la farsa comienza con la entrada, ¿no? La entrada, ellos vienen de lejos. Bueno, son personas que viven en el pueblo, pero que pretenden en la farsa llegar de lejos y rendir homenaje al santo o a la Virgen, ¿no? Entonces se traen consigo una serie de personajes burlescos, un chuncho, diablo, gato, gallo. Después está viejo, el achachi. Con el tiempo fueron apareciendo otros personajes: Batman, Superman, Boy Scouts, turcos, no sé. ¿Qué pasó? ¿Cuándo aparece esto? ¿En el siglo XX seguramente? Sí, a principios del siglo XX. Ya González Bravo en 1948 menciona que hay... Culminando ya este cuarto segmento en torno a los debates sobre el origen de la diablada. De hecho, creo que hemos respondido bastantes de los argumentos que han tenido los autores puneñistas. Lo que me place es haber tenido invitados también peruanos que, basados en documentos y en evidencias contundentes, han podido aclarar estas cosas. De hecho, nos falta un buen tramo todavía que lo vamos a presentar en el siguiente capítulo. Y pues ustedes no se pierdan, sigan con este canal.